Bueno, muy buenas tardes a todos y yo hoy soy la última ponente y antes de terminar la jornada de hoy me gustaría dar las gracias a TEDx, por invitarme a estar aquí, además en una jornada tan maravillosa con unos ponentes tan fantásticos. La verdad es que es un honor para mí estar aquí porque llevo siguiendo TED y TEDx desde hace ya muchísimo tiempo. Y bueno, tener la oportunidad de estar aquí en Andorra más todavía, ya que es la primera vez que estoy aquí y os aseguro que pienso volver. Yo hoy voy a hablar sobre el efecto que tienen los mensajes en las emociones, en cómo nos afectan, cómo nos influyen a la hora de relacionarnos con unos y con otros. No debemos olvidar que al fin y al cabo el ser humano es un ser sociable, que necesitamos sentirnos conectados a los demás y que está en nuestra naturaleza el querer estar unidos a otros, sentirnos queridos, sentirnos amados, formar parte de una comunidad, unirnos a personas con las que tenemos cosas en común y sentirnos bien con nosotros mismos. Para nosotros, como seres humanos, el estar vinculado emocionalmente a otras personas o incluso crear redes, como hemos estado escuchando hoy en las conferencias, crear redes, vínculos afectivos, laborables, porque tenemos temas de interés y aprender todos los días nos enriquece, nos hace sentir bien con nosotros mismos. Necesitamos a los demás. Y probablemente muchos de vosotros conoceréis al psicólogo Abraham Maslow, que en 1934, perdón, no me funciona, ya. Abraham Maslow en 1934 desarrolló lo que él llamó la teoría de la jerarquía de las necesidades del ser humano. Y en esta jerarquía, como podrán ver en la pirámide, la dividió entre 5 estratos, ¿vale? Tenemos los estratos inferiores que habla de las necesidades básicas que están asociadas a la alimentación, al descanso, al sentirse protegido, al sentirse seguro. Esas son las necesidades primarias. Pero después decía que para que podamos desarrollarnos como personas intelectualmente, para utilizar nuestra creatividad, para crecer, ¿no? Como personas, pues también necesitamos desarrollar no solamente las relaciones interpersonales, sino también ese sentimiento de reconocimiento. Necesitamos sentirnos reconocidos, que la gente nos aprecie, que nos quiera, que nos sintamos bien con los demás, que formamos parte de su vida y que ellos forman parte de la nuestra, que queremos y que somos queridos, que podemos dar y que podemos recibir. Y todo esto termina en esa última etapa, ¿no? en ese último extracto que trata sobre el autorreconocimiento, la autorrealización, donde utilizamos la creatividad, donde nos sentimos bien con lo que hacemos. Las personas que trabajan en lo que les gusta, en lo que desean, se sienten muy bien consigo mismos, se sienten realizados incluso aunque cometan errores, aunque en algunos casos fracasen, como comentaba otro de los ponentes, Albert. El fracaso forma parte de nuestra vida, así como los logros. Y esa necesidad que tenemos de construir con los demás nos va a llevar a relacionarnos y a comunicarnos con los demás. Esa comunicación, como decía Abraham Maslow, en las relaciones interpersonales es básica para poder sentir esa conexión, para sentirnos que formamos parte de un grupo, de la vida de otra persona. La comunicación puede ser o a nivel interpersonal, entre 2 personas o más, o puede ser también a nivel intrapersonal. Cuando pensamos en la comunicación entre las personas, y esto lo veo muy a menudo en mi terapia, hay una dinámica en la que es necesaria, evidentemente, el respeto, el tener una escucha activa, el prestar atención, mirar los ojos a la otra persona con la que nos estamos
comunicando, intercambiando opiniones, deseos, pensamientos, fantasías. Pero también en toda esta relación necesitamos tener o sentir empatía y ser empáticos con la otra persona. Para finalmente decir que de todos los factores que influyen a la hora de tener una comunicación positiva y sana con otras personas, necesitamos hacer una crítica constructiva sobre lo que otras personas hacen, cómo se comportan otras personas, sobre lo que piensan y sobre cómo actúan, porque al fin y al cabo todos podemos mejorar con el esfuerzo, con la disciplina, con esa perseverancia que nos ayuda siempre a crecer y a ser lo mejor que podamos ser. Pero dentro de esa comunicación y esa relación que podamos tener con otras personas y los sentimientos y esas emociones que nos puede producir los mensajes que nos transmiten otras personas o incluso nosotros mismos, con nosotros mismos, cómo nos hablamos, el diálogo interno que tenemos, es muy importante prestar atención a las palabras que nos decimos, a ese mensaje, si es positivo y constructivo o si es negativo y destructivo. Todos nos relacionamos con los demás y con otras personas y evidentemente causamos un impacto en sus emociones. Pero muchas veces hablamos con nosotros mismos a esas altas horas de la noche o cuando nos vamos a la cama, cuando estamos en un momento tranquilo, sereno, cuando estamos solos con nosotros mismos y nuestros pensamientos. Me pregunto qué cosas son las que os decís. ¿Cuál es el diálogo interno que se suele tener? Porque hay personas que tienen diálogos internos muy buenos, constructivos, donde en un momento dado pues se dan ánimos a sí mismos también. Yo puedo conseguir esto. Las personas, como decía el ponente anterior, que pasan muchos miedos, pues pueden aprender a superar esos miedos. Pero para eso hace falta creerlo. Henry Ford decía que si crees que puedes hacer algo o no, tienes razón. Y la verdad es que lo que creamos que podemos construir, lo que podemos conseguir y cómo podemos abordar las dificultades a lo largo de la vida nos va a ayudar y se va a basar básicamente en esos pensamientos y en ese diálogo que tenemos con nosotros mismos y con otras personas. Por lo tanto, es muy importante también prestar atención a las reflexiones que tenemos con nosotros mismos sobre cómo actuamos y cuál es nuestra conducta, porque solo así podremos conseguir nuestros objetivos y sentirnos bien. No pocas veces, cuando estoy pasando consulta, me encuentro con personas que tienen pensamientos destructivos, donde aplican un concepto muy interesante que desarrolló la psicóloga Karen Horney, que se llama la tiranía de los deberías. Y estoy segura que aquí todos lo hemos llevado a cabo en algún momento. La tiranía de los deberías se basa en esos mensajes que son destructivos, exigentes, demandantes. Debería haber conseguido, debería haber logrado, debería haber dicho. Pero claro, eso nos pone en una situación o en un lugar inferior. O sea, es como que hacemos una carrera con nosotros mismos y acabamos perdiendo, porque está nuestro yo, ¿no?, el que está aquí, y el yo ideal. Esa tiranía de los debería es muy destructivo porque siempre, o la mayoría de las veces, afecta a la autoestima, al autoconcepto, la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, cómo evaluamos nuestras conductas o las cosas que hacemos o nuestros éxitos o fracasos. Y, por supuesto, afectando en la confianza que podamos tener en nosotros mismos o la autoestima. La tiranía de los deberías es algo a lo que hay que prestar muchísima atención, pero no solamente con uno mismo, sino también con otras personas. ¿Cuántas veces, y estoy segura que aquí muchos hemos sido víctimas de personas que han empleado la tiranía de los deberías con nosotros? Debería haber hecho, es que mira qué bien lo ha hecho la otra persona. Hay una comparativa, se hace una comparación en la que uno sale perdiendo, se culpabiliza.
Y claro, eso nos lleva a sentirnos mal, a sentirnos fracasados. Y bueno, dentro de todos los fracasos, aunque hay muchas cosas que podemos aprender de nuestros fracasos, pero también hay que saber diferenciar entre lo que es una culpa o un fracaso real y lo que no lo es, lo que está en nuestra imaginación. Cuando hablamos de esas expectativas que no se cumplen. Y claro, la gran pregunta es, ¿cuáles son esas expectativas? ¿Qué espero yo de ti? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Y qué espero yo de mí mismo? Por esta razón, el tener pensamientos positivos es muy importante. Los pensamientos positivos nos ayudan a construir un yo mejor, un yo optimista, un yo que siente que puede conseguir lo que se propone. Los mensajes positivos nos van a afectar muy bien, es como una caricia al alma. En muchas ocasiones en mi consulta hablo con personas que tienen dificultad para hablarse bien a sí mismos, para ser amables. Y a pesar de que todos hemos aprendido o hemos escuchado que en alguna ocasión que tenemos que hacer el esfuerzo por tratar a otros como nos gustaría que nos trataran, hay otros casos que, de hecho, en más de una ocasión le he preguntado a algún paciente, digo, bueno, ¿cómo crees que se sentiría otra persona si le dijeras esos mensajes que tú te dices a ti mismo? Como, por ejemplo, soy un fracasado, nunca lo voy a conseguir, ya tenía razón mi madre, que era un desastre, no voy a conseguir lo que quiero. En cambio, si utilizamos los mensajes positivos, nos vamos a sentir con más confianza, con más fuerza, con más ganas. Vamos a estimular esa motivación, la iniciativa, la creatividad. Pero claro, dependiendo de cómo nos hablamos, vamos a sentir una cosa u otra. Pero no hay que olvidar que esos mensajes y la manera que nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos dirigimos con otras personas, cómo nos relacionamos con otras personas, depende mucho no solamente de nuestra personalidad, sino también de lo que hemos aprendido, de los mensajes que nos han transmitido nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros amigos, nuestros profesores, si somos válidos, si no lo somos. No es lo mismo decir que un comportamiento no está bien a decir eres un desastre, no vales para nada, ¿no? O decir eres fantástico, lo que has hecho está muy bien. De hecho, los estudios indican que hay una gran diferencia entre ser y tener o el intentar construir, o sea, el esfuerzo, ¿no? El poner esfuerzo para poder construir un yo mejor. Y para eso es muy importante que a las personas que queremos, a las personas que tenemos cerca, a las personas que trabajan con nosotros, a nuestro equipo, de vez en cuando darle un mensaje positivo. Ese reforzamiento positivo va a conseguir que podamos sacar lo mejor de cada uno, que las personas se sientan bien y nos ganaremos también la lealtad, nos serán más leales. Las personas que, si todos los que estamos aquí pensamos en alguien en el que confiamos, en el que sentimos que nos has dado ánimo, probablemente, si os lo preguntáis, sois muy leales a esas personas y las queréis proteger porque hay una parte de ellos que nos protegen a nosotros también. Por lo tanto, es importante, y ya para terminar, que no olvidemos que a lo largo de la vida, desde el momento que nacemos, vamos aprendiendo, que aprender es crecer, que aprender de los errores, así como aprender de los logros, es algo que nos llena, que nos completa. La humildad en todo ese proceso es esencial y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, vamos construyendo una actitud que nos ayuda a afrontar esos momentos difíciles como los que estamos viviendo hoy en día, ¿no? A nivel mundial, de una manera mejor. Por lo tanto, yo os animo a que en vez de enfocaros en las situaciones negativas, que eso no quiere decir ignorarlas, ¿no? Hay que ser realista, pero sí intentar a través de los mensajes positivos dar ánimo al que tenemos al lado, darnos ánimos a nosotros mismos y no olvidemos que la clave del futuro, como leí en una ocasión, decía que está en lo que hacemos en la vida diaria, en esos mensajes que transmitimos a los demás, a nosotros mismos
Y bueno, el encontrar esa serenidad, al fin y al cabo, yo creo que es el objetivo de todos. Muchas gracias.